Y si te dijera que antes de que las aguas lo cubrieran todo, el mundo era más oscuro de lo que imaginas y más parecido al nuestro de lo que estás dispuesto a aceptar? Y si te dijera que el diluvio no fue solo una historia del pasado, sino una advertencia silenciosa para nuestro presente, una señal de que cuando la maldad alcanza su límite, el juicio de Dios no tarda en manifestarse. ¿Estás seguro de que comprendes lo que ocurrió antes de que comenzara a llover? El mundo antes del diluvio era un misterio escondido en los rincones del Génesis, una civilización tan avanzada como corrompida. Hombres gigantes, corrupción generalizada, violencia en cada rincón y una humanidad que había olvidado completamente a su Creador. Pero, ¿cómo llegó el hombre a ese punto? ¿Y por qué Dios decidió empezar de nuevo? Hoy vas a descubrir secretos que muy pocos conocen. Secretos que no se predican en la mayoría de las iglesias, pero que están allí, en la palabra, esperando ser revelados a los que tienen oídos para oír. Porque antes del agua hubo una rebelión, hubo una advertencia, y hubo un hombre justo, Noé. Este video es un viaje hacia un pasado que no solo explica lo que fue, sino que revela lo que vendrá, porque quien no entiende el principio, jamás entenderá el final. Prepárate para una revelación espiritual que puede cambiar tu manera de ver la historia bíblica y tu propia vida. Prepárate para entender qué hay detrás del juicio de Dios y por qué, incluso en medio de la destrucción, su misericordia brilló con más fuerza que nunca. Muchos de los que ven estos estudios bíblicos han pasado por momentos difíciles, por traiciones, por lágrimas escondidas en la almohada. Tú no estás aquí por casualidad. Si le preguntas a Dios si este video es para ti, Él te dirá que sí, porque aquí hay algo que el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que comentes la frase, paz en Cristo. Comenta esto como una señal de que estás listo para recibir esta palabra. Hazlo por fe. Y si sientes que este contenido te bendice, dale me gusta al video. No lo haces solo por apoyar el canal. Al hacerlo, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que lo necesitan, personas que están clamando a Dios en silencio. Sé un instrumento de bendición. Suscríbete ahora mismo. ¿Sabías que hay personas que usan estos estudios como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca? Tu participación en este canal puede marcar la diferencia en vidas enteras. Comparte esta palabra, difunde la verdad y que nunca falte la llama encendida de tu fe. Antes de iniciar el estudio bíblico de hoy, te advierto, la penúltima enseñanza de este video puede contener una clave espiritual que desbloquee una bendición que has estado esperando por años. No te lo pierdas por nada, así que cierra las distracciones. Este es tu momento con Dios. El Espíritu Santo quiere hablarte. Vamos a comenzar. 1. La corrupción del corazón humano y el dolor de Dios. Génesis 6, 5-6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Cómo puede dolerle a Dios? ¿Cómo puede el Eterno, el Santo, el Todopoderoso, experimentar dolor? La Biblia no nos deja dudas. Antes del diluvio, el corazón de Dios fue herido, y fue herido por la creación más amada, el ser humano. El mundo antes del diluvio no era una utopía inocente de personas primitivas. Era una civilización sofisticada, llena de potencial, pero profundamente corrompida. Las ciudades se levantaban, los hombres se multiplicaban, y con ellos también la violencia, la injusticia, el egoísmo y una decadencia moral que consumía los cimientos mismos del alma humana. Dios, al mirar todo lo que el ser humano hacía, no solo lo vio, le dolió. Ese dolor divino no nace de la sorpresa porque Dios no se sorprende, sino del amor.
El Creador que formó al hombre con sus manos, que sopló aliento de vida en sus narices, ahora contempla cómo su obra maestra se ha convertido en instrumento de destrucción. Puedes imaginar a un padre viendo cómo su hijo se pierde, se autodestruye, se aleja. Así es el corazón de Dios en Génesis 6. No fue ira lo que primero sintió, fue dolor. Y no es un dolor distante, sino uno que aún se repite hoy. Cada vez que la humanidad se aleja de Él, cada vez que un corazón se llena de odio, de venganza, de orgullo, de indiferencia, el corazón de Dios todavía se duele. El mundo antes del diluvio se parece al nuestro más de lo que creemos. La corrupción de los pensamientos, esa constante inclinación al mal, no comenzó con Internet ni con la modernidad. Comenzó con corazones que se alejaron del Creador y se fascinaron con sus propios deseos. Así se fue gestando una generación que, aunque hablaba, trabajaba, cantaba y comía, estaba espiritualmente muerta. ¿Y tú? ¿Has examinado los pensamientos de tu corazón? Porque antes de un diluvio físico siempre hay uno espiritual. Un diluvio de confusión, de ansiedad, de vacío. Y Dios sigue buscando corazones que se vuelvan a Él antes de que sea tarde. Lo más impactante de este pasaje es que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. No porque cometió un error, sino porque el hombre eligió alejarse. El libre albedrío es el mayor regalo y a la vez la prueba más grande. Hoy, mientras escuchas este mensaje, puedes reflexionar. ¿Estoy acercando gozo o dolor al corazón de Dios? ¿Estoy viviendo como vivían los hombres antes del diluvio? Recuerda, la historia no es solo un recuerdo, es un espejo. Y Dios aún busca hombres y mujeres que caminen con Él, como Noé, en medio de una generación corrompida. 2. Los Nefilim y la invasión espiritual en la tierra. Génesis 6, 1, 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muchos leen este pasaje y pasan de largo. Otros prefieren no hablar de él por miedo a no entenderlo. Pero lo que aquí se describe es una realidad espiritual tan impactante que ayuda a explicar por qué Dios decretó el diluvio. Antes del diluvio, el mundo no solo estaba lleno de corrupción humana, también fue contaminado espiritualmente. La Biblia habla de los hijos de Dios, una expresión que en el hebreo se refiere a seres celestiales que descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas, engendrando una raza híbrida, los Nefilim, también llamados gigantes. ¿Te suena extraño? Tal vez. Pero las consecuencias fueron devastadoras. Estos seres no eran simplemente grandes en estatura, eran grandes en maldad. Engañaban, oprimían, influenciaban a las naciones, introdujeron perversiones, conocimientos prohibidos y aceleraron la corrupción moral de la humanidad. Fue una invasión espiritual que rompió la armonía del diseño divino. Lo puro se mezcló con lo impuro, lo santo con lo profano, y eso trajo un nivel de degeneración tan profundo que Dios declaró: «Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre». ¿Te das cuenta? Antes del diluvio hubo una guerra espiritual, y la humanidad no solo cayó por su propia debilidad, sino por permitir que lo espiritual maligno tomara dominio sobre su vida. Hoy en día, los Nefilim como figuras físicas ya no están entre nosotros, pero el mismo espíritu de contaminación, confusión, mezcla y perversión sigue activo. Las influencias oscuras se disfrazan de entretenimiento, de libertad, de progreso, pero siguen contaminando el corazón del hombre. ¿Y tú? ¿Sabes con qué estás conviviendo? ¿Sabes qué voces estás permitiendo que hablen en tu interior? Muchos creen que el juicio del diluvio fue excesivo, pero cuando entiendes que no solo había maldad humana, sino una distorsión espiritual tan profunda que amenazaba el plan de redención, comprendes que el diluvio fue un acto de limpieza y de misericordia.
Sí, misericordia, porque Dios no destruyó a todos, escogió a uno, Noé, y eso demuestra que en medio de la mayor oscuridad siempre hay una lámpara encendida. Hermano, hermana, lo que ocurrió en aquellos días no es solo una historia antigua, es un mensaje de alerta para nosotros hoy. Porque así como hubo Nefilim antes del diluvio, también hay fuerzas espirituales hoy que quieren robar, matar y destruir. Pero tú tienes un Dios que ya venció, un Dios que te cubre, un Dios que te da discernimiento para saber con quién caminas y con qué estás batallando. No permitas que lo oscuro invada lo que Dios ha santificado en tu vida, porque lo que se mezcla se pierde. 3. Noé, la fe en medio de una generación perversa. Génesis 6, 8, 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En medio de un mundo desbordado por la maldad, cuando la oscuridad parecía haber vencido, hubo alguien que llamó la atención de Dios, no por su fuerza, no por su fama, no por su riqueza, sino por su fe. Noé caminó con Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! Cuando todos corrían tras sus propios deseos, cuando el corazón del hombre era guiado por la violencia, la inmoralidad y la idolatría, Noé fue distinto. No porque fuera perfecto en sí mismo, sino porque eligió caminar con el Señor. ¿Te das cuenta del peso de eso? Caminar con Dios es ir en sentido contrario al mundo, es nadar contra la corriente, es decir, no cuando todos dicen sí, es mantener la pureza en un ambiente contaminado, es creer, incluso cuando no hay señales visibles, es confiar aunque todos se burlen. La generación de Noé representa todo lo que está ocurriendo hoy. Burladores de la fe, hombres que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, sociedad que vive como si Dios no existiera, espíritus de confusión, violencia y desobediencia en aumento, y sin embargo, Dios sigue buscando un Noé, un hombre, una mujer, un joven que no se deje arrastrar, que escuche la voz de Dios en medio del ruido, que mantenga su corazón limpio, que sea un refugio espiritual en su casa, en su trabajo, en su generación. Noé no solo creyó, obedeció. Cuando Dios le pidió que construyera un arca, lo hizo. Aunque no había llovido nunca, aunque todos se rieran, aunque no tenía lógica, la fe de Noé fue activa, se convirtió en acción. ¿Y tú? ¿Estás caminando con Dios o simplemente estás parado cerca de Él sin moverte? Este es el tiempo de preguntarte, ¿estoy hallando gracia delante de los ojos del Señor? ¿Estoy viviendo con la misma fe que tuvo Noé? ¿Estoy construyendo algo que Dios me pidió, aunque no lo entienda completamente? Porque la fe de Noé no salvó solo su alma, salvó a toda su familia. Hermano, hermana, cuando caminas con Dios, no lo haces solo, lo haces también por los tuyos, por los que amas, por los que aún no creen. La obediencia de uno puede significar la salvación de muchos. Y así como en aquel tiempo Dios observaba desde el cielo, buscando un justo, hoy también te está mirando. Y si encuentra en ti un corazón como el de Noé, no solo te dará instrucciones, te dará la victoria. 4. 120 años de advertencia. El juicio que nadie quiso escuchar. Génesis 6. 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El juicio no vino de repente, no fue un castigo impulsivo ni una decisión emocional. Dios anunció su plan y dio tiempo. 120 años. Ese fue el plazo que el Creador dio a la humanidad para arrepentirse, cambiar su camino, volver a Él. Dios no envió el diluvio sin antes advertirlo con paciencia. Durante más de un siglo, Noé fue mucho más que un constructor, fue un predicador de justicia. Día tras día, golpe a golpe sobre la madera del arca, estaba anunciando al mundo que el juicio venía. Pero nadie escuchó. Se burlaron, se rieron, lo ignoraron. El silencio del cielo no era abandono,
Era misericordia prolongada. Dios estaba esperando, pero nadie respondía. Y no es muy diferente hoy. ¿Cuántos han escuchado predicaciones, advertencias, llamados al arrepentimiento y han seguido viviendo como si nada pasara? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, pero tú has postergado el cambio? A veces, el peligro más grande no es el pecado, sino la indiferencia. La generación de Noé no fue destruida por falta de oportunidades, sino por no valorar el tiempo que se les dio. Y aquí hay una revelación espiritual para ti hoy. Cuando Dios deja de contender con el hombre, no es porque se rindió, es porque el tiempo se agotó. ¿Estás viviendo como si tuvieras 120 años más para decidir tu camino? El arca se estaba construyendo a la vista de todos. Era un símbolo de advertencia, pero también de salvación. Quien entrara sería protegido, quien se burlara sería alcanzado por las aguas. Esa es la imagen del Evangelio hoy. Jesús es el arca, y mientras el mundo sigue caminando hacia su propio abismo, Él aún tiene las puertas abiertas. Pero esas puertas no estarán abiertas para siempre. La historia de antes del diluvio es un espejo profético para nuestros días. La palabra lo dice en Mateo 24. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy no escuchamos martillazos de madera, pero sí advertencias desde los púlpitos, desde las Escrituras, desde los cielos. ¿Estás oyendo? Hay una tristeza profunda cuando el corazón humano se acostumbra tanto al pecado que ya no distingue el bien del mal. No dejes que la paciencia de Dios se convierta en excusa para postergar tu transformación, porque cuando se cierra la puerta del arca, ya no hay más oportunidad. Hoy es tiempo de entrar, hoy es tiempo de responder. Hoy es tiempo de abrir el corazón antes de que la última gota caiga del cielo. 5. El arca. Una obra que predicaba en silencio. Hebreos 11. 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Durante 120 años, Noé construyó un barco en medio de la tierra seca, sin haber visto jamás una gota de lluvia, sin precedentes, sin evidencia, sin lógica, solo con una voz, la de Dios. El arca no era una locura, era una profecía visible. Cada martillazo era un sermón silencioso. Cada tabla colocada, un versículo predicado. Cada día de construcción, una oportunidad para que alguien preguntara, para que alguien reflexionara, para que alguien despertara, pero nadie lo hizo. El arca fue testigo del desprecio, del escarnio y de la incredulidad de una generación, y al mismo tiempo fue el instrumento de salvación para el justo y su familia. ¿Te das cuenta? Dios no construyó el arca, no envió ángeles carpinteros, no apareció con una estructura celestial. Le dio la orden a Noé, porque cuando Dios decide salvarte, te da una instrucción, y depende de ti obedecerla. Noé no entendía todo, no conocía los detalles, no sabía cómo sería el diluvio, pero obedeció. Y eso fue suficiente para cambiar el curso de la historia. La fe verdadera no necesita pruebas, necesita dirección. Noé no necesitó ver nubes negras, le bastó con escuchar la voz del cielo. Hoy, tú también estás construyendo un arca. Cada decisión en obediencia a Dios, cada renuncia por amor al Señor, cada día en santidad, en pureza, en fe, estás clavando una nueva tabla en tu refugio espiritual. ¿Y sabes qué? Puede que muchos te llamen loco, puede que tu familia no entienda, puede que tus amigos se burlen, pero llegará el día en que lloverá, y entonces todos sabrán quién construyó sobre la roca. Porque el arca no era solo madera y brea, era símbolo del pacto, era testimonio viviente de que Dios no abandona a los suyos, aunque el mundo entero lo haya hecho. Y aquí hay una revelación para ti. Noé construyó el arca antes de ver el peligro, y por eso fue salvado. Muchos quieren actuar cuando ya ven las señales, pero entonces puede ser tarde.
¿Estás construyendo tu arca espiritual hoy? Tu tiempo con Dios es parte del arca. Tu obediencia cuando nadie te ve es parte del arca. Tu testimonio en medio del mundo es parte del arca. El arca de Noé es una invitación divina a prepararse antes de que el juicio llegue. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Es porque el Espíritu Santo te está diciendo, sigue construyendo, no te detengas. La lluvia vendrá, pero tú estarás cubierto bajo mis alas. 6. Cuando Dios cierra la puerta, el fin de la oportunidad, Génesis 7, 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Pocas palabras en la Biblia son tan impactantes como estas. Y Jehová le cerró la puerta. Durante 120 años, la puerta del arca estuvo abierta. Cualquiera podía entrar, cualquiera podía escuchar la advertencia, arrepentirse y formar parte de los salvados. Pero cuando llegó el tiempo señalado, fue Dios mismo quien cerró la puerta. ¿Te das cuenta del peso espiritual de esto? No fue Noé, no fueron los ángeles, no fue el agua, fue Dios. Cuando el juicio llega, no hay más argumento, no hay más segunda oportunidad, no hay más excusas, no hay más espera. La puerta representa la gracia abierta y también la gracia concluida. Durante años, muchos escucharon el martilleo de Noé. Vieron los animales entrar, sintieron la tensión espiritual, pero pensaron, mañana habrá tiempo, y el mañana nunca llegó. ¿Cuántas personas hoy viven igual? Postergan la entrega total a Dios, postergan el llamado, postergan la santidad. Piensan que siempre tendrán una oportunidad más. Pero llega el día en que Dios cierra la puerta, no por crueldad, no por impaciencia, sino por justicia. Y cuando la puerta se cerró, comenzó la lluvia. Las gotas que parecían inofensivas se convirtieron en torrentes de juicio. Y entonces ya era tarde. Podemos imaginar los gritos, los golpes en la madera del arca, las súplicas desesperadas, pero ya no había más entrada. Dios mismo había cerrado. Aquí hay una advertencia para ti, hermano, hermana. No vivas creyendo que siempre tendrás tiempo. No ignores el toque del Espíritu Santo hoy pensando que mañana responderás. El tiempo de la puerta abierta es ahora. Jesús lo dijo claramente, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10, 9. Hoy esa puerta sigue abierta. Hoy puedes entrar. Hoy puedes dejar atrás tu pasado y comenzar de nuevo, pero llegará el día en que esa puerta se cerrará. Y entonces, lo que hayas hecho con tu fe será lo único que cuente. ¿Estás dentro del arca o aún fuera pensando si entrar o no? Noé no pudo abrir la puerta una vez cerrada. Nadie puede abrir lo que Dios ha cerrado. Por eso, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Recuerda, la misma mano que cerró la puerta es la que sostiene tu vida hoy. Y si estás escuchando esta palabra es porque todavía estás a tiempo. 7. El arco iris, un pacto en medio del juicio, Génesis 9, 12, 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Después del juicio, después del estruendo de las aguas, después del silencio de la muerte, se escuchó la voz de Dios. Y no fue una voz de condena, fue una voz de pacto. Cuando las aguas retrocedieron, cuando la tierra volvió a respirar, cuando Noé descendió del arca, Dios hizo algo inesperado. No levantó una nueva amenaza, no recordó las faltas pasadas. No impuso un régimen de temor. Dios extendió un arco sobre las nubes, un arco iris, una promesa, una señal celestial de que la justicia divina jamás estará separada de su misericordia. ¿Te das cuenta de lo que esto representa? El juicio fue necesario, pero el amor de Dios prevaleció. El mundo fue limpiado, pero no abandonado. El pacto fue restaurado. Dios volvió a extender la mano al hombre, aún sabiendo que el hombre volvería a fallar. Ese es el corazón de nuestro Dios, un corazón que disciplina pero que ama, un corazón que corrige pero que también abraza,
Un corazón que incluso cuando tiene que cerrar puertas, sigue abriendo caminos de redención. El arco iris no fue solo un espectáculo visual, fue un acto profético. Cada vez que el cielo muestra ese arco de colores, Dios recuerda y nos recuerda que Él no ha terminado con nosotros, que hay gracia después del juicio, luz después de la tormenta, esperanza después del quebranto. ¿Estás tú viviendo bajo ese pacto? ¿Has entendido que aunque hayas pasado por un diluvio, lo que viene después puede ser la mayor restauración de tu vida? Muchos viven atados al juicio, a la culpa, al castigo, pero no han levantado la mirada para ver el arco. Dios no quiere que vivas en la sombra del pasado. Dios quiere que vivas bajo la luz del pacto. Y ese pacto se perfeccionó en Jesucristo. Él no construyó un arca de madera, sino una cruz. No salvó a 8, sino a todo aquel que en Él cree. Y su pacto es eterno, sellado con sangre, confirmado por su resurrección. Así como el arco iris fue puesto en el cielo, hoy el Espíritu Santo ha sido puesto en tu corazón, para recordarte que Dios no te ha olvidado, que si estás vivo es porque hay propósito para ti, y que después de tu tormenta también hay una promesa esperando ser revelada. 8. El altar de Noé. Cuando la primera acción después del juicio es adorar, Génesis 8, 20-21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Las aguas retrocedieron, el arca se posó sobre tierra firme. La humanidad estaba ante un nuevo comienzo. Todo era silencio, todo era nuevo, todo era posible. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé? ¿Buscar comida? ¿Establecer un refugio? ¿Organizar su familia? No. Lo primero que hizo fue construir un altar. ¿Y tú? ¿A dónde vas cuando todo termina? ¿A quién buscas cuando comienza una nueva etapa? El altar de Noé es una lección espiritual que atraviesa los siglos. El verdadero sobreviviente es el que adora. Noé no ofreció sacrificios por obligación. No fue un ritual vacío, fue una respuesta del alma, una gratitud profunda, una forma de decir, Señor, sigo aquí, y sin ti, este nuevo mundo no tiene sentido. El primer altar después del diluvio no solo representó gratitud, representó consagración. Fue el momento en que Noé reconoció que todo lo que vendría debía estar bajo la cobertura de Dios. Y ese acto tocó el corazón del Creador. Dice la Escritura que Jehová percibió olor grato, y no fue el olor de la carne quemada lo que agradó a Dios, fue la entrega, fue la obediencia, fue el corazón. Ese altar cambió el curso de la historia. Fue allí donde Dios declaró que nunca más destruiría la tierra como lo había hecho. Un acto de adoración detuvo el juicio. Una expresión de fe desató una promesa eterna. Hoy muchos esperan un nuevo comienzo. Quieren un nuevo trabajo, un nuevo matrimonio, una nueva oportunidad. Pero pocos construyen altares. ¿Has edificado tu altar? ¿En tu casa? ¿En tu rutina? ¿En tu tiempo con Dios? ¿En tu adoración personal? ¿En tu intimidad espiritual? Muchos quieren tierra firme, pero no ofrecen sacrificios. Muchos quieren cielos abiertos, pero no levantan las manos en adoración. El mundo después del diluvio comenzó con un altar. Y tu mundo nuevo, tu restauración, tu bendición, también debe comenzar ahí. El altar de Noé no era solo piedras y fuego, era símbolo de una vida rendida. Una vida que reconoce que todo lo que ha vivido, incluso el juicio, tenía un propósito. Y tú, si has pasado por tormentas, si has sobrevivido a tus propios diluvios, no puedes seguir como si nada. Dios te está llamando a levantar un altar de fe, un altar de rendición, un altar donde Dios pueda decir, esto me agrada, aquí haré pacto, aquí bendeciré, porque el altar que levantas hoy prepara la promesa que recibirás mañana. Si llegaste hasta aquí, hay un propósito eterno sobre tu vida. Si llegaste hasta este punto del video, permíteme decirte algo con todo el peso espiritual que esta frase merece. No todos llegan hasta el final, y los que llegan son los que están siendo tocados por Dios de una forma muy especial.
Eso significa que el Espíritu Santo está obrando en ti. Eso significa que hay algo que Dios ha comenzado en tu vida y no lo va a dejar incompleto. Ahora sabes cómo era el mundo antes del diluvio. Ahora viste con tus propios ojos espirituales el estado del corazón humano, la intervención divina, el juicio justo, la misericordia eterna y sobre todo, viste cómo Dios sigue cumpliendo su palabra, siempre. Pero este video no fue solo un estudio histórico. Fue un espejo para tu alma, porque el mismo Dios que juzgó también salvó. El mismo Dios que cerró la puerta del arca, hoy abre las puertas de su gracia para ti. Si este mensaje habló a tu vida, no te vayas sin comentar esta frase poderosa como señal de que llegaste hasta aquí. Soy parte del remanente que aún cree en las promesas de Dios. Esa frase será como un estandarte, una señal para mí, para los hermanos que leen los comentarios y una confesión pública de tu fe, para que el cielo la registre y el enemigo sepa que no estás solo, que no estás muerta espiritualmente, que eres parte de los que aún escuchan la voz de Dios. Ahora, déjame hablarte directamente al corazón. Si este contenido te bendijo, dale me gusta ahora mismo. No es por vanidad, es por misión. Porque al hacer eso, estarás forzando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que hoy están perdiéndose en la oscuridad, en pecado, en confusión. Tú puedes ser el canal que Dios use para rescatarlos. Suscríbete al canal. Hazlo como una declaración de fe, como quien dice, Señor, quiero seguir recibiendo tu palabra. Quiero seguir construyendo mi arca espiritual. Quiero ser parte de esta familia de creyentes que usa Internet para buscar tu presencia. ¿Sabes algo? Muchos de los que ven estos videos no tienen una iglesia cerca, no tienen un pastor, no tienen con quién hablar, y por eso este canal se ha convertido en su refugio espiritual. Suscribiéndote, comentando y compartiendo este video, tú estás haciendo algo mucho más grande de lo que imaginas. Estás evangelizando con tus propias manos. ¿Y qué hay de compartirlo? Sí, compártelo. En WhatsApp, en Facebook, en los grupos de la familia. No pienses, a ellos no les interesa. Piensa, si esta palabra tocó mi vida, puede tocar la de alguien más. Porque una sola alma tocada por este mensaje ya vale todo. Y ahora, una reflexión final. La vida no siempre es fácil. A veces sentimos que nos ahogamos en nuestros propios diluvios. Problemas familiares, traiciones, enfermedades, angustias que no sabemos cómo explicar. Pero si este video te enseñó algo, es esto: Dios nunca deja sin refugio a los que creen en Él. Tú puedes estar en medio de la tormenta, pero si estás dentro del arca de su voluntad, nada te hundirá. Dios te está diciendo ahora, sigue construyendo. Sigue creyendo, aun si nadie lo ve, aun si todos se burlan, yo estoy contigo. Y al final de todo, cuando pase la tormenta, verás el arco en las nubes, la señal de que tu fe no fue en vano. Así que te dejo una misión espiritual. Quédate unos minutos más en este video. Escucha la música que ahora comienza. No pauses, no corras al siguiente contenido. Este es un momento sagrado. Cierra los ojos y dale gracias al Señor por su fidelidad, por su paciencia, por el nuevo comienzo que hoy ha sembrado en tu alma. Di en voz baja, Señor, gracias porque me elegiste para escuchar esto. Gracias por recordarme que aún en el juicio, tu misericordia triunfa. Y haz silencio, solo escucha, y deja que la paz del Espíritu te envuelva por completo. Nos vemos en el próximo estudio, pero no te vayas sin antes suscribirte, comentar y compartir, porque tú eres parte de este llamado, porque este canal no existe por casualidad. Dios te trajo aquí